Nuestras características físicas pueden ser idénticas a las de nuestros padres. Por ejemplo, podemos tener los ojos de nuestro padre y el color del pelo de nuestra madre. Sin embargo, nuestra personalidad y talento pueden no proceder de ellos. El ambiente en donde crecimos puede tener un efecto e influencia duradera sobre nuestra manera de hablar, comportarnos y responder a las cosas que nos rodean. Una de las discusiones más antiguas en la historia de la psicología es el debate entre la naturaleza versus la crianza. Pero, ¿a qué se refiere con naturaleza? Bueno, se refiere a todos los genes y factores hereditarios que influyen en quiénes somos, desde nuestra apariencia física hasta las características de nuestra personalidad. Mientras que la crianza se refiere a todas las variables ambientales que afectan a quienes somos, incluidas nuestras experiencias de la primera infancia, cómo nos criamos, nuestras relaciones sociales y la cultura que nos rodea. Existen diferentes visiones sobre el comportamiento de un individuo. Algunas personas afirman que un ser humano ha heredado los rasgos físicos y psicológicos desde que nació. A pesar de las circunstancias externas que lo rodean, la naturaleza y las características del individuo permanecen constantes. Los genes que lleva no son cambiantes, son inevitables y por más que quiera mejorar su personalidad o ciertas características que no le agraden de sí mismo, nunca lo logrará. Asimismo, existen otras personas que argumentan que el ambiente en el que se desarrolla el ser humano determina su comportamiento. El entorno le puede proporcionar al individuo beneficios, como también puede perjudicarlo hasta el momento de convertirlo en una persona peligrosa para la sociedad. Cada una de estas posturas tiene puntos interesantes, por lo que se hace realmente difícil establecer si el desarrollo de una persona está predispuesto en su ADN o si la mayor parte de aquel está influenciada por las experiencias de vida y el entorno. La codificación genética de cada célula de los seres humanos determina los diferentes rasgos que presentamos en los atributos físicos, tales como el color de ojos, de pelo, el tamaño de las orejas, la estatura y otras características. Sin embargo, todavía no se sabe si los atributos más abstractos, tales como la personalidad, la inteligencia, la preferencia sexual y los gustos, también están codificados genéticamente en nuestro ADN. La teoría de la crianza sostiene que puede existir una influencia genética sobre los rasgos abstractos. Sin embargo, los factores ambientales constituyen el verdadero origen de nuestro comportamiento. Esto incluye el uso de condicionamientos para provocar un comportamiento nuevo en un niño o para modificar un comportamiento improbable mostrado por el niño. Hoy reconocemos que tanto la naturaleza como la crianza juegan papeles claves en el desarrollo humano, pero todavía no sabemos si nos hemos desarrollado mayormente debido a la naturaleza o a la crianza. En lo personal, mi postura se inclina más hacia factores ambientales, en este caso a la crianza, y es que los factores que afectan al ser humano como los factores sociales, económicos, políticos y personales conllevan a comportamientos positivos o negativos. Si una persona fue criada en un entorno favorable, saludable, sin algún tiempo de violencia intrafamiliar, tiene más probabilidades de convertirse en una persona productiva para la sociedad y asimismo creará su núcleo familiar. En cambio, para las personas que crecieron en un ambiente de violencia, abusos y constantes amenazas, sus probabilidades de convertirse en una persona que quiere destruir y afectar a cualquier persona alrededor serán más elevadas. Se realizó un estudio a víctimas de suicidio, las cuales suelen ser jóvenes, en Montreal, Canadá. Se analizaron sus cerebros y se observó que habían sufrido abusos de pequeños. Estos abusos, de hecho, causaban un cambio genético en el cerebro, ausente en el cerebro de las personas que no han sufrido abusos antes. Esto quiere decir que a lo largo de la vida de una persona pueden ocurrir mutaciones genéticas gracias a las circunstancias externas que lo rodean. Scary Weinberg en 1983 realizó estudios en los que investigó la maleabilidad de la inteligencia. Uno de los estudios, el transracial, se diseñó para ver en niños afrodescendientes criados por familias blancas el coeficiente intelectual y el rendimiento escolar en comparación con otras adopciones. Se analizó cómo las diferencias en la capacidad cognitiva se acumulan durante años hasta la adolescencia. Colectivamente, estos dos estudios se conocen como la adopción de Minnesota. El estudio de adopción transracial analizó 101 familias adoptivas que tuvieron hijos biológicos, pero que también adoptó transracialmente. Algunos de los niños adoptados eran afro y algunos caucásicos.
Los resultados del estudio respaldan la idea de influencia aditiva de la genética y el medio ambiente para el desarrollo de IQ. Por un lado, las habilidades cognitivas de los niños adoptados aumentaron. Los niños afro ubicados en familias caucásicas aumentaron sus puntajes de coeficiente intelectual sustancialmente en comparación con los niños afros criados en su propio hogar. La adopción temprana resultó en puntajes de IQ más altos que la adopción tardía. Los niños afro adoptados en edad temprana obtuvieron 110 puntos de coeficiente intelectual en promedio, casi tan alto como el puntaje promedio de caucásicos adoptados. En base a esto, Kent Leret, en 2015, estudió la correlación entre el coeficiente intelectual de la adopción. Los padres y los hijos adoptivos fueron más bajos que la correlación entre los niños adoptados y sus padres biológicos. A partir de estos datos, los investigadores estimaron que el 40 al 70% de la variación del coeficiente intelectual en la muestra se debió a diferencias genéticas entre los niños. La influencia aditiva sugiere que un aumento en el coeficiente intelectual se produce debido a factores ambientales, pero también sugiere que las influencias ambientales dependen de la genética del niño. Entonces se concluyó que los niños con buena carga genética colocada en ambientes buenos se duplica. Todavía continuamos con una pregunta confusa. ¿Nacemos así o nos comportamos de acuerdo a nuestras experiencias de vida? El debate entre la naturaleza y la crianza continúa. Sin embargo, es un hecho que tenemos rasgos que están predeterminados por nuestros genes, aunque podemos elegir quiénes queremos ser a lo largo de nuestra vida. Cuando un niño ha sido víctima de una infancia violenta, cuando sea grande se convertirá en un hombre lleno de odio y vulnerabilidad, donde será un problema para la sociedad. De hecho, muchos se han convertido en asesinos en serie. La pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de mejora para él? Pues se realizó un estudio con ratones genéticamente dañados, fueron criados en un ambiente sano, privilegioso y superaron completamente su déficit. Entonces, si funciona en animales con características inferiores al ser humano, funcionará para estas personas que necesitan ayuda. El problema es que se vive en una sociedad dominante, donde todos quieren sacar provecho de los problemas de los demás. Se tiene una visión determinista de la vida y se olvida de la verdadera realidad. El hombre tiene necesidades humanas, necesidades de compañía y contacto cercano, de ser amados, incluidos y aceptados, de ser vistos y ser recibidos en una sociedad por quienes somos. Cuando las personas que están genética y psicológicamente dañadas carecen de estas necesidades, y esto genera comportamientos perjudiciales para la sociedad. Bueno, la realidad es que no hay una manera simple de desenredar la multitud de fuerzas que existen. Esas influencias incluyen factores genéticos que interactúan entre sí, factores ambientales que interactúan, como las experiencias sociales y la cultura en general, y cómo se entremezclan las influencias tanto hereditarias como ambientales. Entonces, más que nada, muchos investigadores están interesados en ver cómo los genes modulan las influencias ambientales y viceversa.